Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles. Viernes 26 de agosto de 2016, agradecido con Dios Todopoderoso, como siempre, por darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta sus hogares y poder llevarles a ustedes temas de mucha relevancia, de mucha importancia, que han estado ocupando la agenda mediática de los medios de comunicación. Y por supuesto, este día, como siempre, saludo a nuestro acostumbrado panel del día viernes. Doctor Kirio Waldo Salgado, qué gusto saludarte. Gracias, Señor los bendiga. Quiero también, Juan José, saludarte. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte, como siempre. Buenos días, amigos, un gusto. Garrit Safiet, también, qué gusto saludarte. Julio Valdivieso, también con nosotros. Qué bueno que nos acompañes, como siempre, Julio. Buenos días. Bueno, judicialmente hemos tenido una semana bastante fuerte que, liderada por la Fiscalía General de la República, ha dejado sorpresas con la captura de varias personas emblemáticas, como es el caso del ex fiscal general Luis Martínez y el empresario Enrique Raiz, junto a otros colaboradores, y que precisamente este día va a ser nuestro tema de análisis, sobre todo por las implicaciones, el impacto y todos los mensajes que alrededor de estas figuras esto representa para el combate de la corrupción en nuestro país, sin pretender de alguna manera hacer juzgamientos o probos, porque al final el proceso continúa. Ayer fueron presentados ya a las autoridades judiciales los detenidos, y eso pues de alguna manera abre el espacio para continuar en esa ruta de análisis que vamos a tener. En voz del actual titular del Ministerio Público, capturar a su antecesor incluso ha sido uno de los mayores retos, como él lo dice. Sin embargo, se remite a las contundentes pruebas que lo llevan a inculparlo de los delitos de omisión de investigación y fraude procesal, como lo ha dicho el señor fiscal general de la República, Douglas Melende. En una segunda parte, como lo planteábamos la vez anterior, aprovecharemos también hablar sobre el proceso de elección interna al cual se va a someter el Partido Arena el próximo domingo para elegir a sus nuevos dirigentes. Evento que genera diferentes expectativas al ser la primera vez que pone a prueba el voto secreto, y sobre todo cuando alrededor de esa figura de elegir independientemente quién sea, habría que preguntarse a qué intereses de poder interno del partido estos van a representar. Son elementos claves que, si nos quedan tiempo en un segundo tema, vamos a desarrollarlo con nuestros panelistas. Tres preguntas claves, como siempre, nos van a ayudar en la brújula del análisis competente del programa de hoy. ¿Qué alcances tendrán estas capturas para la institucionalidad del país? Refiriéndonos precisamente al tema de lo que mencionaba al inicio del programa. La segunda, frente a los casos de corrupción interna, es necesario depurar la Fiscalía General de la República previo a nuevas investigaciones y ajustes de presupuesto. ¿Por qué planteamos esta pregunta? Porque nuevamente el fiscal general puso en relieve el tema de cómo el crimen organizado o la delincuencia ha copado incluso la misma Fiscalía General de la República, anunciando con el valor que se merece que en los próximos días y particularmente en el mes de febrero va a tomar medidas de cambio de personas que están dentro de la estructura del Ministerio Público. Una actitud valiente del fiscal general de la República para poder ir saneando, instando también a el órgano judicial a tomar las mismas consideraciones con aquellos malos jueces que están dentro del sistema judicial también. Es decir, es un elemento importante de análisis que vamos a tener en esta mesa, porque seguramente son los elementos que no se han abordado de fondo. Y la tercera pregunta, que tiene que ver con el segundo tema, es qué tanta madurez existe en el Partido Arena para aceptar los resultados del voto secreto. ¿Va a ser un factor de unidad o va a ser un factor de, en este caso, de desunión que puede provocar? Al final,
en una democracia no todos salen satisfechos. Siempre hay unos contentos y hay otros que también salen satisfechos. Este es el programa del día viernes, con nuestro acostumbrado panel, el análisis político. Le invito a usted a que haga uso de las redes sociales para que participe de manera muy contundente, muy respetuoso, para que estos puedan ser posteados en la parte inferior de la pantalla de su televisor. Y también invitarlos a que nos sintonice y pueda llevar en su teléfono celular nuestro programa en vivo. Solo búsquenos en Diálogo con Ernesto López, que es nuestra cuenta en Facebook, y ahí usted puede llevarnos en cualquier lugar donde quiera desplazarse. Doctor Quirio Waldo Salgado, ¿cuál es la lectura que a usted le tiene con relación a este emblemático caso donde la Fiscalía ahora tuvo a bien detener, capturar al ex fiscal Luis Martínez y también al empresario Enrique Raiz? Yo no suelo ser mal hablado y les ruego me perdonen. Pero en una reunión íntima de mafiosos, alguien dijo en ruso: yo no me voy a dejar joder. Todavía no lo han tocado, pero ya están cerca. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Lo que ha pasado acá es que se ha descubierto una célula criminal. No se ha descubierto todo. Es una célula criminal con propósitos criminales muy particulares para hacer llegar fondos a un grupo de políticos y de empresarios. ¿Y quién era Luis Martínez? Luis Martínez era el mucamo que ellos pusieron en la fiscalía para que les hiciera los mandados. En la fiscalía se amolaba al que quería amolarse y se defendía al culpable para que no fuera a la cárcel. Eso lamentable pasó con los esposos Calderón, que tienen más de un año de estar en la cárcel y que ojalá que salgan pronto. Pero no solo eso. En la fiscalía había un sistema de escuchas arbitrario. Para escuchar a una persona tiene que tener autorización judicial, a no ser que sea narcotráfico o lavado de dinero. Pero aquí nos oían a todos. Si se le antojaba al fiscal general oírnos, se nos oía. Y muchas de nuestras pláticas y de otros estarán ahí registradas. Eso solo lo sabe ya el fiscal general actual, y que algún día, ojalá, que publique la lista de los que estábamos siendo intervenidos ilegítimamente. ¿Para demandar? Para demandar, sobredemandar a este señor que salió de la fiscalía, Luis Martínez. Pero entonces el pueblo se pregunta, bueno, ¿y esto aquí se acabó? No, no se ha acabado aquí. Si aquí faltan los peces más gordos, aquí faltan los peces, los tiburones que tienen vinculaciones políticas, que han hecho que un partido al que se creía limpio en sus objetivos revolucionarios, como el FMLN, por quien yo voté, y lo dije públicamente hace 2 años que iba a votar por el profesor Sánchez Serén, ha hecho, repito, que algunos de ese partido estén sacando la cara por Luis Martínez. ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver Luis Martínez y esta mafia con el presidente Funes? Hasta en este momento, nada. Pero como hay ramificaciones de poder a causa
de la vinculación del tiburón de esta célula con el presidente Funes, no me extrañaría de ninguna manera que muchas de las cosas que se le están imputando al presidente Funes pudieran devenir de este grupito poderoso, mafioso, que está siendo procesado. Ahora, el problema va más adelante todavía. El problema es más grave. Y aquí, antes de que se me olvide, quiero darle una felicitación al fiscal general por la actitud valiente, inteligente y valiosa que ha tenido en beneficio del pueblo salvadoreño. Y quiero felicitar también al partido Gana por esa valiente proposición que hizo en la Asamblea Legislativa de que todos esos 40 o más millones que van a ocupar para hacer un edificio nuevo, lo ocupen para dárselo a la Fiscalía General de la República para que pueda seguir investigando la corrupción y el crimen organizado. Yo lo dije el viernes pasado, cuando me referí a las malacrianzas del señor ministro de Hacienda. ¿Acaso el ministro de Hacienda estará negando los fondos al fiscal general porque el ministro de Hacienda no quiere fortalecer una fiscalía que pudiera investigar toda la suciedad que hay dentro del gobierno del FMLN? Esa respuesta no ha sido contestada. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo Gana? Proponiendo que los 40 millones del edificio que va a costar la Asamblea se lo den a la Fiscalía. Y eso sería excelente. Todos lo aplaudiríamos. Pero veamos qué es lo que viene. Y añadamos a esto algo que es muy grave. El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, está en peligro. Corre peligro. Porque ya las investigaciones que tiene la Fiscalía contra aquel que fue mandado al archivo por Luis Martínez y que fue puesto en la lista de los narcotraficantes más sucios del mundo. Luis Martínez aquí, en vez de procesarlo, mandó al archivo. ¿Por cuántas razones, Luis Martínez, mandó usted al archivo el expediente contra José Adán Salazar? ¿Cuántos narcos, cuántos capos de la droga han caído en la Fiscalía y usted se ha hecho del ojo pacho? Esto no puede quedar así. Aquí tiene que haber un castigo ejemplar. Pero déjenme decirles más. Aquí faltan políticos todavía. Políticos de la era en donde Arena gobernaba. Alguien me va a decir, pero esos delitos ya prescribieron. Se les puede aplicar la ley de extinción del dominio y dejarlo sin nada, como yo les dije el viernes pasado, que se vistan con hojas de higuera, que coman hierba, en vez de estar comprando zapatos de $600, y no solo un par, sino que 60 pares de zapatos. Trajes de entre $1,500 a $6,000. Carteras de $6,000. Señores, esto no puede seguir. Aquí tiene que descubrirse, desenmascararse a la corrupción y a todos los corruptos, sean nuestros amigos o no sean nuestros amigos, sean simpatizantes de los partidos o no lo sean. Por favor, unámonos todo el pueblo en alrededor
del fiscal general actual Douglas Meléndez para apoyarlo, para pedir que se le proteja, para que tenga una protección especial, no una protección como la que tiene ahora, sino que una protección de presidente de la República. Así como se la dan al presidente de la República, así se la deberían de dar a este fiscal mientras él actúe bajo las normas valientes y honestas con las que está actuando. Ok, bueno, vamos a ver, Garrido, solo para recordar también que el proceso judicial contra estas personas apenas ayer se abrió. Digo, por el término de calificativos o de hacer énfasis personales en cuanto a poder calificarlos. Mira, hay varias, yo tengo varias lecturas calificativas que hacía, pero sí, hago esta acotación, ¿no? Sí, tengo varias lecturas alrededor de lo que está pasando. Se dice que es un hecho inédito que un fiscal general esté procesando penalmente a un exfiscal general. Yo lo que quiero es hacer la analogía con lo que ha pasado con el caso Funes y el caso Francisco Flores. Si bien el expresidente Funes no ha sido el acusador del expresidente Flores, fue él quien tomó la batuta, fue él quien promovió, fue el gestor, fue el director de toda la presión para que se acusara formal y penalmente al expresidente Flores. Entonces ahí tenemos otro antecedente inédito, que un presidente en su momento casi que fue el que procesó a un expresidente, y ahora lo estamos viendo en el caso del actual fiscal general que está, pues, como sabemos, procesando al exfiscal general. Aquí hay varias cosas bien interesantes. En primer lugar, esto era crónica de un proceso anunciado. Aquí se sabía que iba a haber un proceso o varios procesos contra el exfiscal Martínez y contra su equipo. Es decir, el equipo de fiscales y su equipo del gerente general que le funcionó, creemos de que falta todavía más investigaciones y eventualmente más gente procesada. El gerente general hizo desastres, toda la gente en la fiscalía lo sabe, y creemos de que muy probablemente le va a caer algún coletazo de esta o de cualquier otra investigación. Eso igualmente me parece que es crónica de algo que va a venir. De allí quisiera simplemente comentar acerca de los tiempos. El trabajo del fiscal con estos códigos que tenemos, que le aplican igual a todos los delincuentes, son procesos sumamente largos y complejos. Yo estimo que por lo menos este juicio de Raiz, Martínez y todo lo que ha reventado esta semana, perfectamente se puede durar entre 6 u 8 años, así fácil. Este caso, claro, con todos los procesos de apelación, revisiones, que cada una de las partes van a estar llevando, porque esto estoy seguro que va a ir hasta casación. Ninguna de las dos partes se va a dejar de que haya una condena en firme y se van a ir agotando todas las instancias. Por lo tanto, anticipo a los televidentes que este va a ser un caso largo. El fiscal Meléndez muy probablemente, salvo que lo reelijan, no va a ver la culminación de este caso. Así es que hay que estar muy atentos, porque si vienen más incidentes, vamos a ver. Ahora, yo quiero recordarle a la población que el que detonó una bandera en contra del exfiscal Martínez es el actual alcalde Nayib Bukele. Recordemos que prácticamente era una oleada legislativa que estaban a favor de la reelección del exfiscal Martínez. Habían muchos apologistas del perfil de Luis Martínez y casi que era inminente la renovación por otro periodo de 3 años de Luis Martínez, hasta que, como digo, fue el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, quien levantó la bandera y expresó que estaba siendo chantajeado, extorsionado por el fiscal Martínez. Ojo, aquí no es simplemente restregar a la ciudadanía quienes estaban a favor. No, lo que hay que hacer es un llamado al proceso de elección de estas autoridades. Hay que revisar los procesos de elección de segundo grado que penden en la Asamblea Legislativa. Todos los apologistas que estaban a favor
de la reelección de Luis Martínez, por favor revisen sus estrategias políticas, porque se hubiera generado una continuidad más de todo lo que ya se sabe que hizo el exfiscal Martínez. Así que yo me quedaría allí. Sí. Hay que revisar el proceso de elección y felicitar que fue realmente el alcalde de San Salvador quien levantó esa bandera y ahora está culminando con lo que ya se sabía que iba a pasar. A ver, voy a sumar otro elemento complementario a lo que tú decías. Si no se trata de hacer juzgamientos previos a lo que se está llevando a cabo, este día entiendo que ya corre en curso el proceso judicial contra estas personas, y la idea acá es tratar la manera de darle una lectura del impacto y la connotación política, económica y social que esto tiene para el país. Por esa razón yo los invito, les exhorto a que despersonalicemos esto y hagamos nuestro enfoque concretamente a el impacto que esto tiene. Juan José, también me gustaría escuchar en ese énfasis tu lectura sobre estos acontecimientos. Bueno, como lo señalé en el viernes pasado, estamos frente a hechos inéditos. Un exfiscal detenido por el siguiente fiscal, lo cual hasta donde yo tengo memoria no hay antecedentes. Creo que es bueno, porque aquí han habido reglas escritas que no se tocan entre similares, ¿verdad? Y a mí me ha dicho mucha gente, mire, es que aquí había una regla escrita de que ningún presidente de la República tocaba al anterior presidente, por pícaro y por malandrín que hubiera sido. Y de repente Funes violó esa regla cuando promovió y hizo todo lo posible para que se llevara a juicio a Francisco Flores. Y eso es lo que sectores no le perdonan, ¿verdad? Pero había que romper esa regla. Hoy él está enfrentando una situación similar. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Tenemos dos casos distintos por ahora y en fases procesales distintas. En el caso de Mauricio Funes y Miguel Meléndez, se está en una fase previa a judicializar el proceso. Se está investigando, obteniendo pruebas, preparando el juicio. No hay orden de capturas, los allanamientos son para obtener pruebas y el allanamiento es un recurso lícito para poder obtener las pruebas y las evidencias que se necesitan. En ese sentido, yo creo que es bueno lo que se está haciendo. Y el fiscal requiere de mucho apoyo, requiere de mucho respaldo, pero no solo de palmadita, va a requerir también recursos, Y por eso es que es muy importante, y yo he estado insistiendo, en que la Fiscalía debe hacer bien las cosas, porque ahí está centrada por hoy la esperanza del país en que pueda haber justicia por primera vez, que es lo que todos hemos clamado, que haya justicia. Pero para eso tiene que haber consistencia. En ese sentido, de pruebas, tiene que haber mucho profesionalismo en la investigación y, en segundo lugar, poder presentar casos sólidos ante los tribunales. Porque si no, ¿de qué sirve hacer un espectáculo y al final la montaña termina pariendo un ratón? Eso no tiene sentido. Y eso es lo que yo he venido criticando. Algunos incluso han malinterpretado mis señalamientos, pero yo quiero que las cosas se hagan bien. Y yo creo que el exceso y el manejo de comunicación de la Fiscalía es un error que después le puede costar caro. Especialmente porque tiene no solo tiene enemigo interno, y el mismo fiscal lo ha reconocido. Tiene al interior de la Fiscalía General de la República, dicho por él, una red criminal que ha estado vendiendo justicia, amañando casos, dando información a quien no se debe. Eso él lo ha dicho. Y esto significa que hay que caerle a la red interna, pero también hay que saber quiénes están afuera. Porque detrás de cada corrupto hay un corruptor.
Cuando un juicio se amaña, no solo puede ser responsable el juez o el fiscal, sino que hay alguien interesado, hay un tercero interesado en amañar estos procesos. Yo creo que hay que ir a fondo. Yo creo que esto apenas está comenzando. Vamos a medir a la Fiscalía por resultados, pero no puedo dejar de felicitar la iniciativa del fiscal. Creo que es una iniciativa valiente. Creo que ha tenido la inteligencia, en primer lugar, para encontrar los respaldos que necesita. En segundo lugar, para vincular sus ideas a una estrategia del Triángulo Norte, global, sí, más regional, en la que tiene que ver con Guatemala y con Honduras, y de esa manera puede amplificar sus apoyos, porque ya no es un fiscal actuando aisladamente en un país, sino que son 3 fiscales operando y al mismo tiempo hay 3 presidentes de la República que también van a comenzar a operar en esa sintonía, y entiendo que habrá importante apoyo de los Estados Unidos de América, que es la embajada a la que algunos dicen que se refiere. Pero esto lo necesitamos. Por lo tanto, esto está empezando, el país está siendo sacudido, pero yo les digo, los que no debemos nada, seguimos durmiendo tranquilos. Esa es la gran ventaja, que a lo mejor uno frijolito cena, pero se puede dormir tranquilo. Y el mensaje para el sector político y empresarial es claro, porque no solo es el sector político, hay también grupos empresariales mafiosos, hay grupos empresariales que han obtenido grandes fortunas a costa de la corrupción, a costa de amañar la justicia, a costa de robarle a la gente, y ojalá que a través de la ley de dominio, de extinción de dominio, como dice Kirio, yo no sé si eso es posible, ojalá lo fuera, pero no sé, no soy abogado, se pudiera recuperar lo que a este país le han robado. Ya nos han robado demasiado, hay que parar el robo, pero también hay que buscar cómo vamos a recuperar lo que desde principios de los años 90 nos comenzaron a depredar. Voy a hacer una pausa comercial, Julio, te doy el tiempo prudencial porque me quedo un poco corto con ello para hacer nuestra pausa. Vamos desde luego nuevamente a invitarles a ustedes, @diálogo21, @Neto López Radio. Por cierto, el fiscal general de la República esta semana dejó entrever la pregunta de por qué realmente teniendo los gobiernos, el anterior y un responsable, un funcionario responsable de velar por la transparencia en el ejercicio de la función pública y particularmente de gobierno, no había hecho algo al respecto de estos casos que se están mencionando, refiriéndose prácticamente a Marco Rodríguez. Marco Rodríguez mañana estará con este servidor en el programa de radio, Ernesto López Radio, a las 7 de la mañana. Por 107.7 Fuego, estación que pertenece al grupo radial Megavisión, donde vamos a hablar precisamente de estos cuestionamientos que dejó entrever el fiscal general de la República en cuanto al rol y al papel que tiene la Secretaría de Transparencia en el gobierno. Así es que no se lo vaya a perder mañana a las 7 de la mañana por Radio Fuego. Vamos a la pausa y regresamos. Hay una impunidad de lo más tremendo en este país. Y la corrupción, no se diga. La corrupción a todo nivel. Ojalá fuera imparcial, ¿verdad? Y realmente se hiciera justicia como debe de ser. Es bueno dejar todo en claro, porque nadie se puede librar. Así como los pobres los investigan, también los ricos tienen que ser investigados. Hay que aclarar para que todo quede bien establecido. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar con el análisis pertinente sobre los temas expuestos, quiero recordarles que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Julio Valdivieso, tenías el tiempo prudencial y luego entramos al área de debate para saber quiénes están coincidiendo con los planteamientos o se distancian del mismo. Bien, yo también quiero en primer lugar unirme, ¿verdad?,
Creo que la voluntad que ha estado demostrando el actual fiscal, por lo menos en esta primera etapa, bueno, nadie puede estar en contra de los planteamientos de combatir la corrupción, independientemente del tema ideológico que pueda tenerse. A mí me preocupó las declaraciones en una primera instancia de él, porque básicamente plantea una depuración, no solo dentro de la Fiscalía, sino una depuración también del órgano judicial. Yo creo que cuando él habla de que incluso procesó a uno de sus fiscales y que hay más gente, yo esperaría tener que es una acción personal de cada uno y no institucional. Me resisto porque aquí se ha hablado de la Fiscalía como institución. Yo creo que puedan haber algunos malos elementos dentro de la Fiscalía, pero no puede hablarse institucionalmente de que toda la Fiscalía es corrupta. Y es más, la misma gente que recibió al anterior fiscal fue la misma gente que lo recibió a él. Con mariachis, ¿verdad? Es la misma gente que le está ayudando a hacerlo. Ojalá tenga esa prudencia, señor fiscal, que a mí me parece que la tiene, al afirmar que muchos de estos casos los ha hecho fuera de la Fiscalía. Creo que eso es de valentía, es decir, no es fácil. Incluso me pareció de que lo hacía con mucha, dijéramos, honestidad cuando dijo no me fue fácil tomar una decisión de procesar al exfiscal. Y es correcto porque hasta este momento ha actuado únicamente del lado de la investigación donde solo participa Fiscalía y Policía. Hoy viene lo más importante y yo espero que este caso lo pueda sostener. Para girar una orden de captura, por lo menos deben de existir dos elementos básicos. Es decir, la existencia de un presunto delito y la participación del imputado en ese delito. Si la Fiscalía estimó y giró la orden de captura administrativa, porque esto no es una orden de captura judicial, es porque debe de tener elementos de juicio suficientes, tiene que tener la suficiente robustez moral de la prueba para haberlo hecho. Ahora viene la etapa más importante, que es la judicialización del caso mediante el requerimiento que el día de ayer se fue. ¿Por qué? Porque ahora entra la etapa del control de un tercero, que es el juez independiente, y esperamos que así sea independiente, que tenga la valentía de poder sopesar prueba de cargo y de descargo para poder emitir la resolución correspondiente. Si eso no se da, creo de que podría ser un revés muy fuerte para la Fiscalía. Sobre todo porque no solo basta tener el derecho, hay que saber probar ese derecho y lo más importante, que le quieran dar el derecho. Los jueces no resuelven con base a presiones mediáticas, los jueces no resuelven con base a juicios paralelos. El juez de esta causa va a resolver con la prueba que le hayan vertido en el momento del requerimiento o en la audiencia de valoración de prueba. Yo estimo de que si la Fiscalía tomó esta decisión, tiene una firme convicción, creo que tiene elementos. Falta esperar la primera resolución, que va a ser dentro de 72 horas, el primer filtro de todo lo que se ha venido actuando. Aquí se ha hablado de que esto es un hecho inédito, aquí se ha hablado de la robustez. Lo que pasa es que los salvadoreños no estábamos acostumbrados a ver este tipo de acción. Aquí cumplir con la ley, cumplir con las funciones, lo podemos ver como algo fuera de lo normal, porque nadie estaba acostumbrado a ello. Aquí se han sancionado jueces porque han cumplido dentro del plazo, porque no es razonable que se resuelva dentro del plazo. La regla general ha sido siempre que resuelven cuando la gente se murió o cuando ya prescribieron todo. Esa es la regla general. Creo que lo que el fiscal está haciendo es sentando un precedente bien delicado, pero de gran beneficio para la ciudadanía. ¿Cuál es el delito que se le imputa? Uno de los delitos que le hace: omisión en la investigación. Fíjese bien los antecedentes que esto genera, porque el día de mañana también hay un montón de casos que pueden ser precluidos dentro de esta etapa.
Entonces creo que está abriendo una de las puertas que muchos de los litigantes esperábamos. Es decir, forzar a los funcionarios, a los jueces, a los magistrados, a que resuelvan dentro del plazo que la ley les faculta, a que no prescriban los delitos en los archivos. Esa creo yo que es la acción más importante que la Fiscalía ha abierto, de decir, señores, sí hay delito para aquellas personas que no cumplen con su deber o que dentro del plazo no ejercitan esa acción. Eso sí es importante. Julio, perdona que te interrumpa porque quiero explicar lo que pasó ayer. Ayer en San Miguel allanaron el negocio de alguien que hacía llamamiento de dinero, llamamiento al público para que invirtiera en bonos para petróleo. Fíjate bien, mucha gente invirtió en bonos para petróleo con la promesa de que les iban a estar pagando los intereses, que eran intereses jugosos. Y he sabido, señor fiscal general, que en la Fiscalía hace 3 años se presentó un caso grave de que hubo un llamamiento a gente adinerada para que invirtiera en estos bonos para petróleo. Se satisfizo por un breve tiempo los intereses, pero se quedó con una deuda millonaria que no se pagó. ¿Qué es lo grave de este caso? Que ese caso está en la Fiscalía y puede ser causante de omisión en la investigación si usted, señor fiscal, no investiga qué ha pasado. Porque como con el fiscal anterior todo podía suceder, no se sabe si esa investigación fue rota, fue archivada, fue perdida o qué fue lo que pasó. Lo invito, señor fiscal, a que investigue en la Fiscalía el caso de venta de petróleo a través de contribuciones de un inversionista. Entiendo que es una persona extranjera de origen, no sé si ecuatoriano, la persona involucrada en esto. No puedo dar muchos detalles. Entiendo. Porque el fiscal general sabe cómo tiene ahí la Fiscalía adentro y que todavía tiene gente que esconde los juicios, los pierde o los quema. Frente a esto y eso que señalaba Quirio es, dijéramos, la abundancia de este tipo de delito. Es decir, que abre esa posibilidad. Muchos litigantes se estarán presentando cuántos delitos prescribieron y nunca se hizo nada. ¿Cuántos juicios han fenecido porque no se ha seguido el correspondiente? Creo que este es un buen antecedente, ¿verdad?, para medir con la misma vara muchísimos funcionarios. Yo quiero terminar con 2 cosas. Uno, creo que es necesario el apoyo a la Fiscalía General de la República. Y hablo apoyo institucional, porque el fiscal es una persona que representa a la institución, pero hay que apoyarla completita. ¿En qué momento? Porque muchos hablan de apoyos. Hoy van a tener la oportunidad, hoy que se presente el presupuesto general de la Nación, para que ustedes, señores diputados, manifiesten su voluntad política de una readecuación del presupuesto. Porque así mí sí me parece muy preocupante cuando el fiscal general dice, mire, se me han acercado amigos internacionales a ofrecerme apoyo. Creo que eso no debería de darse en principio, por una simple y sencilla razón, o por lo menos deberíamos de saber quiénes se dan. ¿Por qué? Porque no podemos someternos a ningún tipo de compromiso. El que apoya no lo hace simplemente por apoyar una causa, lo hace con alguna intencionalidad de tener algún control. Nosotros, sí, quiero terminar. Lo que quiero decir es que no tenemos por qué ir
a pedirle cuando hay una obligación constitucional de dotar de los recursos a la fase del que investiga. Aquí la gente cree que el fiscal es el acusador y ese es un error grave. El fiscal general tiene 11 facultades constitucionales. Una de ellas es perseguir el delito, pero él es el responsable de garantizar la legalidad de este país, señor fiscal. Es decir, toda la legalidad es responsabilidad suya. Por lo tanto, creo que es un deber de todos los ciudadanos y una obligación de dotarle el apoyo para que cumpla esa función. La Fiscalía, y Garrido ha sido exfiscal, sabe que los fiscales valoran prueba de cargo y prueba de descargo. Esa es la función del fiscal, no de acusador, sino de garante de la legalidad, respetando los principios de inocencia y el derecho de defensa. Mira, Julio, el otro mito que se ha derribado con procesar al exfiscal Martínez es el mito del apoyo unánime de los partidos, porque Luis Martínez, al igual que el fiscal Meléndez, fueron electos por unanimidad, por 84 votos, o si no por mayoría, más allá de la calificada que la ley manda. Ese mito se ha derrumbado, por eso es que yo, en línea de lo que estás diciendo, de las potestades constitucionales de la Fiscalía, yo creo que lo más importante es revisar y mejorar el proceso de elección, eso del fiscal general, porque es que miren, el fiscal general es el representante legal del Estado y de la sociedad. No es solo, como decía Julio, no es solo el acusador, tiene muchísimas más funciones. Es decir, es tan relevante el trabajo del fiscal que la elección tiene que ser mucho más especial, tiene que ser diferente. Tú has sido diputado, pero tú crees, es decir, no estoy defendiendo a los diputados ni mucho menos, pero vos te salvaste de ser diputado, sí. Vos casi entras a ser diputado. Sí, pero nadie puede juzgar a los diputados de saber o estar obligados a saber la conducta que vas a desarrollar en el futuro. Yo en esto sí he sido siempre bien claro. Tú tenés que ser responsable de tus acciones y más que de tus acciones, de las consecuencias de tus acciones. Comparto de que debe de haber un procedimiento para fortalecer, dijéramos, por lo menos los currículums, por lo menos las hojas de vida, pero tratar de responsabilizar por una conducta posterior a los diputados, yo siento que eso no. Y además, aquí estamos especulando porque mientras no hay una sentencia condenatoria, ellos siguen gozando de una presunción de culpabilidad. Ahora, mira, es que fíjate que bueno, yo tengo las reglas del juego. Pero me gustaría darles otra lectura. Es que el que un funcionario de segundo grado sea electo por 84 diputados es positivo, porque significa que se generó en primer lugar un consenso de fuerzas distintas en torno a él. Y en segundo lugar hay una expectativa, y él lo tiene que ver como respaldo, como un respaldo para arrancar, pero eso no es cheque en blanco. Es decir, Luis Martínez fue electo por 84, tú fuiste electo en su momento por una gran mayoría. Sí, pero raspadito. Así es, raspado. Pero fuiste electo por por más de los 2 tercios. Ahora el actual fiscal es electo por también casi los 84. Casi los 84. Esto es respaldo y esto debe de saberlo entender, pero no es cheque en blanco. Por eso no es cheque en blanco. Por eso digo que se ha roto el mito. Por eso digo yo que se ha roto el mito de que llegar respaldado es porque el respaldo no es incondicional. No es sinónimo de transparencia. No. Mira, el fiscal Meléndez dijo una cosa bien interesante. Aquí se había creído que los que nombraban al fiscal eran los dueños del fiscal y eso no es así. Aquí tiene que haber independencia y como tú decís, no tiene que ser cheque en blanco. Lo mismo que pasó con la sala, que eligieron a la sala pensando que cada quien iba a tener ahí su magistrado. Ahora, nosotros lo dijimos y le salió el tiro por la culata. Aquí que no iba a haber una luna de miel muy larga del fiscal con la clase política. El antejuicio que solicitó para el general Benítez, exministro de la Defensa, empezó a generar estos anticuerpos. Y es que realmente el fiscal no está para caerle bien a la gente.
No, ni para caerle mal. Solo para hacer. Es que cada funcionario está para cumplir la función que la ley le determina. Fíjate que nadie repara en una cosa. Cuando se juramentan a funcionarios de segundo grado con el 235, ¿qué hacen? Juran cumplir la Constitución ateniéndose a su texto. Es decir, él juramentó, y el juramento es el acto más sagrado de una persona en el ejercicio de un cumplimiento. Juró cumplir la Constitución, y la Constitución le impone a él deberes, pero también le impone obligaciones. Entonces, lo que pasa es que estábamos acostumbrados a una forma de ejercer ese poder. Es decir, no se tenía. Y lo otro fue que aquella famosa frase célebre de Luis Martínez, de respetar al fiscal, ahora sí ha volteado, es respetar a la fiscalía, que si la vemos en el contexto es bastante diferente. No es la persona, es la institución. Entonces yo creo que están en juego muchas cosas, pero los televidentes tienen que saber de que el proceso es largo y de que a la fiscalía tiene un trabajo hacia arriba en términos probatorios. Y es que el respaldo al fiscal no solo debe de ser de palmaditas o de saludo. El respaldo al fiscal tiene que ser, en primer lugar, en el presupuesto general de la nación. El combate a la delincuencia debe de ser una prioridad en este país. Y cuando hablamos de delincuencia, hablamos desde el ladrón de poca monta hasta el de cuello blanco. Estamos hablando de todo. También estamos hablando de los 200 muertos al mes. Exactamente, estamos hablando de todo. Y tenemos también una fiscalía todavía débil. Necesitamos fortalecer la fiscalía. Muchos de los casos se quedan en la impunidad porque no hay capacidad de procesar. Y les recuerdo que nuestro sistema penal es a favor de los delincuentes. Como dicen ustedes, todos los que están del lado de la delincuencia tienen la misma categoría y tienen derechos que tienen que ser respetados, pero son demasiado garantistas nuestro sistema, por lo tanto el trabajo de la Fiscalía es cuesta arriba, porque recordemos que si bien la Fiscalía no tiene presupuesto autónomo, tampoco tiene investigación autónoma. Tanto en materia de presupuesto, la Fiscalía depende de un ministro que, como ya hemos dicho, muy ofensiva y peyorativamente lo mandó a mendigar afuera de las iglesias. ¿Por qué? Porque la Fiscalía, a pesar de su rol constitucional, depende del capricho de un ministro de Hacienda. No tiene presupuesto autónomo como lo tiene el órgano judicial. Y segundo, depende en las investigaciones, que también es un mandato constitucional de la policía. ¿La policía de quién depende? Del Ejecutivo, de un ministro. Cuando la Fiscalía le ordena investigaciones, ¿quién se entera primero? El Ejecutivo, el presidente, el ministro, antes de la Fiscalía, porque la Fiscalía no tiene esa dependencia. Y muchas veces los directores de policía dan declaraciones que no les corresponden. Son dos elementos estructurales que hay que cambiar en la Fiscalía. Pero, el presupuesto y la investigación. Esa última parte, y tal vez para que Kirio pueda aportar. Aquí nadie, todos conocemos lo precario con que la institución de la Fiscalía hace. Esto es lo que vemos en San Salvador, pero vayan a ver aquella sede fiscal que está por Oriente, aquel fiscal que le toca que ir en bus para irse a una audiencia, que va en el mismo vehículo con los familiares del que le va a tocar ir a procesar. Esas son, que duermen en el suelo, esas son realidades donde arriesgan la vida, y vemos plazas y vemos Julio, pagaderos. Eso no puede ser. Desde hace años se viene criticando que la Fiscalía tiene fiscales con 100 o 200 o hasta 300 casos. ¿Ese es problema de la Fiscalía? No, ese es problema presupuestario, porque se ha tenido a la Fiscalía amarrada por el lado presupuestal precisamente para que no haga las cosas que ahora está haciendo el fiscal Meléndez. Ahora, a ver, llámala. Sí, perdón. Dotémosla de todos los recursos, de todos los insumos y pidámosle resultados. Porque de nada va a servir que se le otorgan si no hay resultados. Hoy entendemos lo que está pasando. Pero mira, de nuevo, y perdona que saque mi experiencia de funcionario, los casos que ahora está presentando el fiscal Meléndez en su primer año de gestión, salvo que lo reelijan, se van a ver dentro de 6, 7 u 8 años, porque así está diseñado el proceso. Entonces, ¿cómo lo vamos a medir de aquí a 2 años y medio que él termine su primer mandato,
si los casos van a estar en proceso. Entonces, la forma de medición... Pero la robustez de los procesos... La robustez de un requerimiento se plantea al principio. ¿Saben qué pasa? Está la audiencia de valoración. ¿Saben qué pasa contra eso que están diciendo? Que nos estamos olvidando que en la calle hay buenos abogados defensores. Bueno, pero aquí hay buenos abogados defensores. Pero eso es la regla. Ese derecho también de todos. Claro, así es. Eso no es malo, eso es bueno y eso obliga a la fiscalía a mayor profesionalismo. No, pero eso te desestima las pruebas, te las descalifica. Claro. Y vean la calidad de los abogados que llevan los imputados. Pero te voy a decir una cosa, esas son las reglas. Mira, ¿qué aspira una persona que está siendo procesada? Que sea llevada ante un juez independiente donde va a ver la razonabilidad de las dos. En juicio con arreglo a la ley. Ese es el derecho, eso es lo que debemos de defender, no a personas. Es decir, si a alguien, y aquí el amable televidente, va a estimar la verdadera independencia en el momento en que le toque sufrir un incidente. Hoy por hoy no, pero el día que a usted le toque un incidente vivirlo, o un pariente, ¿qué desearía? Que lo evaluara una persona independiente, valorando la prueba de cargo del fiscal y la prueba de descargo de la defensa. Esas son las reglas del juego. Ya la capacidad que cada uno pueda demostrar dentro del juicio, creo que eso se escapa, dijéramos, a cualquier análisis, porque eso depende de las propias investigaciones y de la capacidad. Mira, hay tres cosas que si el fiscal las logra, va a tener buenos resultados. En primer lugar, más recursos. Yo no descarto que vengan de fuera apoyos, creo que bueno, hay capacidad de fuera que pueden ayudar, pero no debemos depender de fuera. Lo básico tiene que ser ahora, y a mí me gustan las iniciativas de comenzar a dejar gastos superfluos para fortalecer fiscalía. Primero, se necesita entonces recursos. Segundo, el fiscal tiene que reorganizar administrativamente la fiscalía. La fiscalía es un aparato. Él mismo ha reconocido que muchos puestos de fiscales fueron modificados hacia posiciones administrativas. Pero tampoco el fiscal tiene que hacer eso. No, pero lo tiene que hacer. Y tercero, entonces no va a dar resultados. Y tercero, necesita elevar la cualificación de la gente que tiene y combatir la red que tiene al interior. Eso le va a dar... Pero, fortalezca. Pero es que mira, no es mayor cosa, no es grave modificar el aparato administrativo. Solo permíteme, Jerry, tú que se hizo hasta de mala manera. La fiscalía, no desde ahora, desde hace tiempo ha sido una escuela como lo fue para nosotros los tribunales. La gente va a la fiscalía, no encuentra el incentivo, se tira los 5 años de la fiscalía y debería fortalecerlo, formás. ¿Y a dónde van a dar? Te aseguro que muchísimos de los defensores, excelentes defensores que han salido, se formaron en la fiscalía. O sea, la fiscalía tiene que tener una carrera para lograr retener a toda esa cantidad de gente que le costó. Pero ¿cómo lo va a retener con los salarios míseros? Y no eso estoy proponiendo, el aparato administrativo que hay que revisarlo, y me dicen que no es Mandrake el hombre. No, pues sí que no lo va a hacer de la noche a la mañana. Mira, yo he estado callado oyéndolos, ¿verdad? Que tiene puedo algo contar bueno, muchísimas anécdotas de los 7 u 8 juzgados en los que estuve antes de ser fiscal específico. Hay un montón de anécdotas. Pero se les ha olvidado una cosa. El fiscal puede ser honesto, puede ser un fiscal inteligente, investigador, un buen orador. Antes había jurados, ahora ya no. Pero todo, óiganlo, depende del juez. Si nosotros tenemos un juez pícaro, un juez corrupto, un juez venal, y magistrados que le hacen la segunda, créanmelo que por muy bueno que presente el caso a la fiscalía, ese caso se cae. Y si aquí hay tanto poder económico en esta red de corrupción que se ha descubierto, si hay tanto poder económico como para tener comprada a una institución como la Fiscalía, donde se repartían miles de dólares para cada empleado que servía a esa mafia, ¿cómo no van a echar plata, no van a gastar plata para intentar comprar a los jueces
y salir libres. Sí. Bueno, si hasta uno o dos jueces están ya siendo procesados. Pero, es decir, lo que Quirio señala es correcto. Si es a través de sobornos, se mira en las resoluciones. Lo que pasa es que hay una línea muy delgada del juez. Ahora, si vos no sustentas la prueba, no aportás y hay un requerimiento flojo y que vas a esperar de una resolución. Es decir, no veamos al juez como, dijéramos, el bandido de la película y el final del responsable. Partimos de la base que todos son, dijéramos, una presunción que admite prueba en contrario de que va a aplicar la ley como tal. Va a estar sujeto al escrutinio público, va a estar sujeto al escrutinio en los medios. Y a eso vamos, Julio. Mira, así como debería de formarse grupos de movimientos sociales a favor del fiscal para defenderlo, así debería de formarse asociaciones, grupos, movimientos para vigilar a los jueces, seguirles la pista y ponerles el dedo ante la Fiscalía para que los procese, porque la Corte Suprema de Justicia no va a mover un dedo para procesar a un juez. ¿Por qué? Porque como me dijo un magistrado hace algún tiempo, es muy difícil probarle a un juez que está haciendo movidas. Y si es así, el sistema de justicia en El Salvador, estamos perdidos. Es mejor que los metan en un guacal, que los tiren a un ferry y que ese ferry lo manden a los Estados Unidos para que lo juzguen allá. Porque aquí van a salir libres si acaso los jueces corruptos y venales se siguen vendiendo. Ok, saludos cordiales a nuestros buenos amigos salvadoreños que nos sintonizan en Nueva York. Johnny Contreras, gracias por estar con nosotros. Saludos a Alex Alvarado Jiménez, Antonio Mena, saludos ibéricos, ella está en Iberia, él está en Iberia, Antonio Mena, Ricardo Ernesto Lazo desde Dallas, Texas, muchísimas gracias por estar en sintonía de nuestro programa, en nuestra señal en vivo a través de Diálogo con Ernesto López en nuestra cuenta en Facebook. Usted tiene la oportunidad de poder comentar, también en ese mismo momento nosotros tomamos su llamada. Vamos a la pausa y regreso para que sigamos con el análisis de este tema. Están realizando, pues sí, procesos en los cuales se está insertando en procesos que son bastante delicados, ¿verdad? Y que así como se ha mantenido esa mora judicial por tanto tiempo, pues eso ayuda a que el fiscal tenga recursos para movilizarse, ¿verdad? Y contraten más, ¿verdad? Pues la verdad que usted sabe que la pobreza está grande ahora. El pueblo sabe bien claro cuánto ganan ellos. Sí sería lo correcto, ¿va? Porque como le quiero decir, pero si comienza con los más grandes, debe de comenzar también así parejo, pues, ¿me entiende? Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar en sintonía de nuestro programa. Saludos a Georgina Martínez desde mi carro en San Salvador. Buena herramienta de comunicación. Gracias por sintonizarnos ahí. Tenga cuidado, muchísimo cuidado con los accidentes. También desde cada lugar de nuestro país, Yari Hernández nos escribe. Yo también siempre presente desde Bellpatch en Nueva York. Gracias por sintonizarnos. Bueno, trasladen esta herramienta, denle like, desde Madrid, España. También Dani Mendoza dice, saludos Ernesto para ti y tus panelistas desde Madrid, España. Les veo cada día, un abrazo en la distancia. Gracias por sintonizarnos. No. Vamos a ver, Julio. Mira, yo lo último que dije, creo que el órgano judicial, me resisto y siempre lo he dicho, habrán malos jueces, pero no puedo aceptar que el sistema sea corrupto o que el sistema. Hay excelentes jueces, hay jueces honestos, valientes que se necesitan para ser juez, muchísima valentía, porque cualquier resolución que emita un juez siempre queda mal, porque si tú vas y le preguntas si lo puso en libertad, van a decir pero que es, es lo mismo con el fiscal. Igual. Al fiscal le llega una solicitud o una noticia criminis
para procesar a alguien. Si lo procesa malo y si no lo procesa malo. Entonces, el malo de la película siempre es el fiscal. No decide. Estamos hablando de la decisión. Julio, aquí el fiscal decide acusar o no acusar. Si decide acusar, mediáticamente ya estás condenado. Antes de ser oído y vencido en juicio. Exacto. Ese es el otro problema. Aquí están criticando a la fiscalía por el caso del allanamiento a las residencias y en conexión con el expresidente Funes, pero la gente sabe de que una personalidad política que tiene presencia en las redes sociales genera muchísimo morbo. Entonces van y le toman fotos a todos los que están embalando para sacarlo y después critican a la fiscalía por el manejo mediático. No, yo creo que esa es una diligencia dentro de un proceso de investigación. Claro, pero la información de fotografías y de comunicación es propia del trabajo periodístico. Pero no es error de la fiscalía el manejo mediático que se le está dando. Eso lo dan los medios de comunicación por sus percepciones. Y aquí valga la pena recordarles a los televidentes de que en el caso del expresidente Funes, si se ha dado un allanamiento antes de una orden o una... Ya lo sabían, hombre. Ya habían habido furgones que estaban saliendo del país, lo cual conminó a la fiscalía a tomar medidas preventivas. Un juez ordenó el allanamiento para que se cumplieran los principios procesales. Independientemente del sistema de justicia, para efectos prácticos, aquí en este país te sacan en primera plana y si se equivocaron, con suerte vas a salir en los clasificados. Esa es la realidad. Esa famosa presunción de inocencia es al revés, es presunción de culpabilidad hasta que vos no demostres. Hay un amparo incluso donde dijo que al que afirma tiene obligación de probarla. Aquí estamos. ¿Cómo te sentirías tú o yo, si estuvieras en un proceso de tránsito, si estuvieras en un problema? ¿Cómo te gustaría que te trataran? ¿Que te condenaran mediáticamente o que te llevaran ante un juez donde te garantice toda la defensa? ¿No es lo que dice la Constitución? Pues son los principios de la Constitución. En el caso del expresidente Funes han habido allanamientos. Sí, pero y esos son legales. Sí, son legales. Un allanamiento es un proceso legal. No es legal un allanamiento? El problema ha sido que no se supo manejar la parte mediática. Se comenzó a tomar fotos que dañaron y hasta pueden contaminar la prueba. ¿Cuántos allanamientos no hay en este país? Todos los días hay allanamiento y no ves a ningún medio de comunicación. El gran diferencia que hay aquí es que estabas allanando la casa de un expresidente. Pero eso no tiene nada de malo porque estás acostumbrado a que eso no se pase. Entonces aquí ves, la cuestión normal la ves como un hecho inédito, lo ves como algo anormal cuando es un procedimiento simple. Mira, pero por eso es que la fiscalía tiene que tomar las medidas de prevención, porque no es lo mismo ir a botar una puerta de lámina a la campanera que ir a botar una puerta de roble de un expresidente. Sabe que ahí va a llegar la prensa. Claro, Juan José, pero la presencia de los medios en un determinado momento puede ser un factor de entorpecimiento del proceso. El fiscal está obligado a preservar la prueba, a presentarla como es debido, y esa ha sido la falla. O sea que pero que los allanamientos son necesarios, pero mira, no tomaron las medidas. No se puede restringir la labor periodística. No, si es que, ¿cómo no? ¿Cómo no la tiene límites, claro que sí. Pero en todas partes del mundo tiene límites. Mira, ¿no te acuerdas donde estaban transmitiendo los medios de comunicación porque había una pluma? Señor viceministro de Transporte, ahí es una de sus atribuciones. Aquí hay lugares, colonias que no te dejan entrar. Y si usted no entra, si la calle es pública, nadie le puede prohibir el derecho de libre tránsito. Y si se dar el DUI. Si se lo hacen a los medios de comunicación, ¿cómo no lo pueden hacer a cualquier persona? Y que en el plan cero tolerancia ofreció que iba... Y tenemos que hablar del viceministro de Transporte. Va a haber un ¿Del actual o del pasado? No. Yo creo que sí había que en algún momento ese problema de tráfico se está complicado. Hay que tratar ese tema porque el tráfico en El Salvador no lo puede manejar el viernes yo me encierro temprano, te digo, en mi casa, porque es un dolor de cabeza tremendo, es un estrés tremendo. Las disculpas del caso nuevamente, afectado por la garganta. Saludos especiales hasta Westfield, Nueva Jersey, a Brenes. Gracias por sintonizarnos, también don Herbert Blanco, nuestra querida y
hermana República de Santa Ana, nos dice. Gracias por sintonizar. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López, edición especial. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, lo cierto es que alrededor de todos los temas que hemos abordado hoy, o mejor dicho, de las temáticas alrededor del tema principal, también nos queda subyacente el tema de las elecciones al interior del Partido Arena este día domingo 28. Se someten 3 candidatos y el tiempo que tenemos es poco, si es solo para poderlo poner en la palestra. Julio. Bueno, yo creo que nos enfrentamos y ojalá que el Partido Arena pueda, dijéramos, salir airoso de esa contienda interna. A mí yo me haría 3 preguntas sobre la base en que debe ser la finalidad. Primero, quiero dejar muy claro que no se puede hablar de independencia política cuando se tiene dependencia económica. Es decir, independientemente sean grupos, personas o algo. Esta nueva realidad que le toca vivir a Arena no es la del mayor Roberto Dauizón de allá de la década de los 80, donde se imponía. Esta es la época del equipo que debe surgir, incluso de aquellos que salgan perdedores en esta contienda. Y ojalá sepan administrar esa pérdida, porque lejos de unificar para enfrentarse a lo que viene, les va a costar muchísimo, muchísimo, si no se tiene liderazgo correcto. Quiero terminar nada más con un par de preguntas. El que va a ganar ¿para qué? ¿A quién va a responder? ¿Cómo se va a financiar? Porque aquí, los que hemos estado en política, sabemos que el que paga el mariachi pide la canción. Nadie en este país, y aquí hablo de izquierdas, de derechas, de centros y de que quiera. Por eso vuelvo a insistir, si no tienen cualquiera de los 3 que gane, si no se tiene un plan de fortalecimiento económico para el partido, van a terminar siempre sumiéndose a las decisiones de los financistas del partido. Y contra eso, cualquiera que resulte electo deberá entender que esa dependencia no puede ser. Un minuto, Juan José, por cuestiones de tiempo, sí, perdona. No, nada más decir, es importante lo que va a pasar en Arena, porque es la primera vez que un partido autoritario, por la presión ahora de la ley de partidos políticos, se ve obligado a hacer primarias con voto secreto en que va a participar toda su gente. Ya estamos viendo las irregularidades en el padrón. Desde una lógica de izquierda, el que más conviene que gane es Edwin Zamora. En primer lugar, la política de imágenes que tenemos en que nadie va al fondo hace de Edwin una figura perdedora. ¿Por qué desde una lógica de izquierda? Primero porque es una figura perdedora. Lo derrotó Nayib 3 veces. Primero lo derrotó a la alcaldía, segundo se le corrió del consejo municipal y tuvo que regresar mal, y tercero, cuando pidió aumento de dieta le ofrecieron el salario de que estaba, el aumento de la NEP, y quedó calladito. Por otra parte, creo que es el grupo que más representa a los sectores de poder en Arena. Sabemos que importantes sectores de poder, por lo tanto significa que va a ser una confrontación siempre con los mismos grupos de siempre. Él no produce mayores cambios y por lo tanto, desde una lógica de izquierda, creo que para el FMLN incluso es el mejor candidato para que pueda manejar Arena, porque lo va a manejar muy amarrado desde los grupos de poder y con una mala imagen. Yo solo quiero comparto, decir, hablo de una óptica de izquierda, es una visión. Vos sos de derecha. Pues sí, tenés que apoyar a don Hugo. Yo voy a apoyar los principios de las personas. Mira, lo que pasa es que tienen miedo de que se salga un buen candidato. No, mira, Edwin podrá tener lo que tú hayas señalado, pero tiene también su fortaleza. Yo te podría decir también lo mismo de otros candidatos de izquierda que han sido perdedores y van de regreso. Son 28. Además, no somos nosotros los que vamos a definirlo. Son 28,000 votantes. En primer lugar.
no sabemos cómo están distribuidos geográficamente. Dependiendo de dónde estén en el país, si la distribución está más... Y hay un montón de quejas de que no sirve ese padrón, incluso una diputada del Parlamento. Si está más allá de San Salvador, si está distribuido geográficamente bien, el que puede ganar es el señor, ¿cómo se llama? Mauricio Interiano. Pero si están concentrados en San Salvador, puede ganar Zamora. Bueno, ¿y qué pasa con don Hugo? Que también está corriendo candidato. Don Hugo, que para mí es el mejor candidato, no tiene muchas probabilidades de ganar, aunque yo sí creo que él sería el candidato óptimo. Ahora, diferenciemos una cosa, votar no es sinónimo de democracia. Y no sabemos si realmente el poder real del partido está autorizando a quienes vayan a ganar o no. Son dos cosas bien diferentes. Pero depende mucho de la territorialidad con el que se vaya a dar la votación. Pero mira, diferenciar entre votar y elegir. Sí, pero también hay que votar, no es elección, no es sinónimo de democracia. Pueden haber sorpresas. El partido no termina hasta que el árbitro pita. Los tres son candidatos, los dos tienen la posibilidad de hacerlo. Por supuesto que cada uno se ha meneado a sus niveles y hay simpatías y simpatías. Pero hoy tienen el chance del voto secreto por primera vez. Antes solo les decían, miren, que allá arriba mandan a decir que elijan a fulano. Lo importante debe de ser, ¿qué va a hacer Arena? Primero una consolidación interna a través de este proceso para enfrentar lo que les viene. El 2018, señores de Arena, es lo que ustedes deben de ponerle atención. Doctor Salgado, 30 segundos porque se nos fue el tiempo. Sus compañeros se lo comieron. Es la oportunidad de oro para que Arena recupere el gobierno en el Ejecutivo. Si Arena sigue dividida, a pesar de este ensayo democrático, como está dividida, yo creo que no va a ganar las elecciones presidenciales. Puede volver a ganar las elecciones de diputados, pero las presidenciales no. Señores areneros, mire, únanse, sean honestos, sean transparentes y sobre todo muestren credibilidad a la gente de que han cambiado y que ya no son hijos de oligarcas. Ok. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Me voy a despedir. Fíjense, miren este mensaje qué bonito de don Edwin Trinidad, que nos sintoniza desde Antiguo Cuscatlán, en el parqueo, dentro del carro, esperando sean las 8. Excelente programa. Así como él, hay muchas personas que obviamente se resentían salir a trabajar o llegaban tarde por estar con el programa. Ahora tienen esta facultad de ver nuestra señal en vivo a través del Diálogo con Ernesto López, nuestra cuenta en Facebook. Así es que muchísimas gracias, don Edwin, y también para todos y cada uno de ustedes que han participado activamente en las redes sociales. Juan José, gracias por habernos acompañado. Un gran gusto. Julio Valdivieso también, Garriz Zafie también, igualmente doctor Kirio Waldo Salgado. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Amén. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.